Le agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, nos tome la llamada. Él es abogado constitucionalista, especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. César, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, a tus órdenes. A ver, de entrada, me gustaría irnos así como que a la base de este tema que mediáticamente ha generado esta narrativa de la militarización del país. César, tú ves con las acciones actuales que se esté militarizando el país, sobre todo con el tema de que, por ejemplo, la Guardia Nacional se adhiera a la Sedena, y sobre todo pues con la noticia que esta semana pues ha provocado mucha discusión respecto a que la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública se quede hasta el 2029? Mira, tendríamos que entender qué es la militarización como tal, ¿no? Y es lo que yo le explicaba a la gente. El día que ustedes vean que los militares detienen a civiles, se los llevan al Ministerio Público Militar ante un juez militar y que les aplican las leyes y reglamentos militares, entonces en ese momento podríamos hablar de militarización. Se habla de la militarización de la seguridad pública. Para que nosotros pudiéramos entender la militarización de la seguridad pública, tendría que ser en el mismo sentido, que la aplicación que se le diera a los delincuentes tuviera que ver respecto a las leyes y reglamentos militares, ¿no? Aquí lo que yo veo es que ante la necesidad que hemos tenido de tener grupos criminales que cada vez van evolucionando, se vio y se entendió la necesidad de que al no tener policías civiles, necesitábamos una Guardia Nacional, que esa Guardia Nacional estuviera apoyado por la Fuerza Permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Eso es lo que yo veo para que la gente pueda entender en cuanto a los conceptos. Y en el segundo punto, respecto a este artículo 5º transitorio de la Guardia Nacional, en donde se autoriza que la Fuerza Armada Permanente coadyuve en seguridad pública durante 5 años y que ahora se ha solicitado que se amplíe este término, tiene mucha lógica. ¿En qué sentido? Es imposible que nosotros podamos crear una policía nacional en un periodo de tiempo tan corto. Es cierto, es una obligación del gobierno crear una policía que sea civil, que cumpla con los parámetros internacionales, pero también, siendo realistas, es imposible que lo hagamos en un periodo de tiempo tan corto. Y creo que esa respuesta es una respuesta real a las problemáticas que vivimos en el día a día en nuestro país. Es un tema sin duda complejo, y qué bueno que partimos del principio, César, para entender estas diferencias que creo que son básicas para entrarle, pues ahora sí que como se debe a la discusión. Ahora, también hemos visto recientemente ataques a los elementos de la Guardia Nacional, pero no me refiero a ataques violentos, sino ataques mediáticos, a ataques en redes sociales de ciertos personajes de la política que utilizan sus propias plataformas para criticarlos. ¿Esto tú lo verías como experto relacionado justamente con esta discusión? Sí, por supuesto. Acuérdate que desafortunadamente el tema de la seguridad es un tema que se ha politizado. La gente no entiende que a los políticos no les gusta invertir en seguridad pública porque los resultados no son inmediatos. Entonces, si tú inviertes el día de hoy en seguridad pública, muy posiblemente el próximo gobernador o el próximo presidente municipal es el que va a terminar recibiendo los beneficios del trabajo que estuvo realizando una administración. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues la creación de narrativas. Se está creando narrativas para decir que se ha militarizado la seguridad pública, que se ha militarizado al país, que lo único que vinieron a hacer fue tratar de perpetuarse en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que la Guardia Nacional, y yo les ponía una analogía, supongamos que una persona que le da un infarto es México, y en ese momento lo que nosotros tenemos es un paramédico que trata de apoyar a la persona que le dio un infarto, que es México. Y entonces salen todo este grupo de pseudoespecialistas y de opositores a decir que no, que el paramédico no puede intentar salvar a la persona que le dio un infarto porque tiene que ser un médico cardiólogo certificado. Entonces quieren mandarlo a la universidad, que termine la carrera y haga una especialidad. ¿Te imaginas para cuando termine eso, pues ya se nos murió el infartado, claro, ¿no? Ese es el problema que yo veo en México, que no quieren aceptar la realidad que estamos viviendo. Y aunque evidentemente tu explicación, César, nos queda claro que
esto lo tenemos que ver a largo plazo. O sea, que la situación que hemos vivido, heredado y que seguimos viviendo no se va a resolver de inmediato, que tenemos que tener una planeación estratégica en la materia definitivamente. Hasta el momento, ¿cómo ves el papel que ha jugado la Guardia Nacional desde que inició toda esta serie de actividades, que iniciaron estos cambios? Digo, ya llevan ahí haciendo sus labores en todo el país, con diferentes resultados, evidentemente porque no es la misma situación la que viven en Michoacán, en Guanajuato, que la que se vive, por ejemplo, en Baja California, en Campeche. Pero si tratamos de ver la fotografía más amplia, ¿cómo ves, César, el papel de la Guardia Nacional hasta el momento? Creo que apenas sería aprobada. Creo que le falta dar el siguiente paso, que es como yo le llamo el do de pecho, ¿no? Tenemos que entender que lo primero, en la inseguridad, lo primero que se tiene que hacer es frenar los flujos tan grandes de inseguridad, ¿no? En cuanto al tipo de delitos que se realizan. Recordemos que la Guardia Nacional, al ser una policía federal o una policía nacional que se le denominó Guardia Nacional, lo que tendría que hacer es inhibir los delitos, porque eso es la seguridad pública, la prevención de los delitos. En México, desafortunadamente, no prevenimos delitos, sino que perseguimos delitos. Y el problema también es que la Guardia Nacional fue creada para estos delitos del orden federal, pero ante la necesidad de muchas de las policías municipales del país o de las policías estatales, han tenido que salir a ser también coadyuvantes de estas instituciones. Y creo que eso es lo que no ha generado que terminen de dar lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que inhiban los delitos del orden federal, pero también entendiendo que el 78-80% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común y no del fuero federal, pues obviamente esos despliegues han tenido que ser. Yo les daría una calificación de 7 a la Guardia Nacional, entendiendo que apenas las primeras generaciones de guardias nacionales se van a graduar el próximo año. Entonces sí veremos ya a los guardias nacionales que fueron preparados para ser guardias nacionales, que salgan a hacer el trabajo para el cual estudiaron, y no que utilizamos al personal de la Policía Militar y de la Policía Naval, que le dimos una barnizada, porque el problema no es solo el trabajo y la disciplina. Creo que con eso cumplen muy bien. Recordemos que el otro punto muy importante es que en este nuevo sistema de justicia penal necesitamos que se haga trabajo de investigación, trabajo de gabinete, el saber cuidar indicios, y creo que esa es la parte que le ha fallado a la Guardia Nacional. Oye, César, y justamente ahora con tu explicación, tal vez podríamos entender entonces, tal vez un poquito más el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que fue súper interesante, aunque no dejó de ser controversial, y comenzaron también los ataques contra la comisión, en el sentido de que toma como base el reconocimiento de la amenaza del crimen organizado para avalar a la Guardia Nacional en este tipo de actividades, al Ejército, y que dependa de la Sedena, y bueno, todo este hilo de ideas que nos has estado explicando. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando tú entiendes cuáles son las realidades, más allá de las percepciones de carácter personal y de las grillas políticas, porque estamos en momentos políticos tan apremiantes que la oposición no le puede conceder ningún punto positivo al gobierno federal. Y el gobierno federal no quiere concederle ningún punto positivo a la oposición, porque sienten que por ahí se puede crear una narrativa en donde se pueda tener votos a favor o votos en contra. Y esto lo que ha generado pues, es un impasse en cuanto a las políticas de seguridad que se tendrán que llevar en el país. Yo lo he explicado, que los militares se encuentren en un país democrático haciendo funciones de seguridad pública en la calle no es lo correcto, pero es lo real que tenemos que vivir en México, porque no es lo mismo, se lo he explicado a la gente, no es lo mismo la seguridad que nosotros necesitamos en las grandes ciudades, ¿no? Porque gran parte de estos opinadores o pseudoespecialistas pues viven en zonas privilegiadas de la Ciudad de México, como con el área conurbada con el Estado de México. Les digo yo, pues ellos son los pseudoespecialistas nice, ¿no? En la Condesa, en las Lomas, en la Herradura, pero no conocen cuáles son las necesidades en muchas entidades del país, ¿no? Al interior de la República. Y no es lo mismo, no puedes utilizar a los mismos policías de proximidad social que puedes utilizar en las grandes ciudades, en todas esas zonas alejadas, en donde ya estamos hablando de grupos paramilitares, que lo que hacen es pues, afectar incluso no solo la seguridad pública, sino la seguridad interior. Cuando tú te das cuenta que tienes una Comisión de Derechos Humanos, que sabe que lo que se va a realizar como tal está pegado a lo que estipulan las leyes,
no solo nacionales sino internacionales, pues creo que era importante y creo que era su obligación apoyar este tipo de reformas y siendo muy claros, quitarnos de grillas para realmente poder dar el siguiente paso, que es el día de mañana tus hijos, mis hijos, nuestros nietos tengan una Guardia Nacional que se encargue de la seguridad de los mexicanos. Y digo, evidentemente en su debida proporción, porque eran tiempos muy distintos, las condiciones eran muy diferentes, pero pues aquí en Baja California, César, lo vivimos, o sea, llegó un momento de crisis, 2008, 2009, y en el que en toda esta gama de violencia que vivíamos, y que si era del Foro Federal, que si era del Foro Común, pues finalmente quien vino a ayudarnos a sacarnos adelante, pues fue justamente el Ejército Mexicano, y digo, con su debida proporción, porque eran tiempos muy, muy distintos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es la parte que yo explicaba. Los grupos criminales han ido creciendo y las policías mexicanas no han crecido en la misma proporción que los grupos criminales. Es desafortunado porque aparte pues, se tienen que aplicar las leyes, que tienen que ser de acuerdo, por eso se exigen las reformas, ¿no? Pero cuando tú de repente ves que las Fuerzas Armadas dedicadas, realizando su trabajo, enfocadas a lo que tienen que realizar, sí pueden dar resultados. Y recuerdo mucho esa estrategia que hicieron, en donde estaban incluso los números de teléfono, en donde podían hablar directamente a las instalaciones militares para decir que había gente armada, que lo que estaban realizando. O sea, ejemplos claros sí existen de que se puede. El problema es cuando empiezan estas famosas grillas, porque tenemos que entender que los grupos criminales, incluso dentro de su estructura, pues tienen políticos, ¿no? Y es político, pues puede ser del orden estatal, municipal o incluso federal. Esa parte también es muy importante, que creo que también debería ser de interés de la gente, pero que va mucho más allá del tema que estamos hablando ahorita. Claro. César, me queda nada más un minutito para cerrar. Me atrevería a preguntarte qué ves que viene. Es decir, finalmente se espera que se apruebe hoy que las Fuerzas Armadas se queden en labores de seguridad pública hasta el 2029. Evidentemente alrededor de ello, como tú decías, pues vienen las críticas para politizarlo y tratar de atacar unos a otros, pero finalmente va a haber algo que se va a aprobar y que incluye el próximo sexenio. ¿Qué podemos esperar? Sí, yo espero que se va a dar la aprobación. Creo que vamos a ver fuertes críticas, incluso toda una campaña de desprestigio en contra de la Guardia Nacional, con videos en donde tratarán de exhibirlos, ¿no? Pero creo que será importante también que la Guardia Nacional entienda cuál es la responsabilidad que se conlleva y también el peso que va a tener las Fuerzas Armadas, ¿no? Empezaremos a ver también ataques a cualquier tipo de comentario o situación que se realicen, pero que tenemos que entender que también es por la parte política. Creo en lo personal que eso lo que le va a dar es fortaleza a la Guardia Nacional como institución, para que el día de mañana realmente sea una institución que pueda brindarle seguridad a nivel nacional a todos los mexicanos. César, te agradezco enormemente, un abrazo a la distancia, muy buenos días. Igualmente, otra vuelta y que pasen excelente día. Es César Gutiérrez Priego, abogado constitucionalista, especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional, hablando pues de este temazo de la Guardia Nacional, adhiriéndose a la Sedena y si sí o no se militariza el país.